Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que parecen el cuento de nunca acabar, pero siempre los tecnócratas neoliberales y los políticos que se prestan a ellos y le hacen el campo orégano, encuentran la manera de darle otra vuelta al torniquete con el cual pretenden que las masas de trabajadores y aún la pequeña burguesía sobreviva con cada nuevo capítulo del paquetazo neoliberal, pero no se sabe hasta cuándo. La realidad continúa siendo pautada por la situación de Grecia, que ahora está en una situación en la que los políticos se juegan todo y les dicen a las autoridades internacionales, bueno, tampoco abusen mucho, ¿no? Porque si no podemos entrar en default. ¿Cuánto hace que venimos hablando del default de Grecia, no? ¿Cuántos meses fue que dijimos, si se va esta cuenta del Rosario, se van las otras? Y por supuesto, en España, ni que hablar, como en Portugal, las cosas están de mírame y no me toques. Pero en fin, más interesante hoy que lo que podamos decir que es llover sobre mojado en esta parte, es mostrarle los acontecimientos en pleno desarrollo, así que vamos a ellos. Y naturalmente, aunque parezca que es reiterativo, les aseguro que en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, las cosas se están poniendo interesantes. Hermoso sol en Grecia, hermosa jornada desde el punto de vista meteorológico, horrible desde el punto de vista político-económico. Grecia se da el lujo de advertirle a Europa en medio de las protestas. Mientras tanto llegaba la sexta inspección de la Troika a Portugal, y ni qué decirles cómo están las cosas en España. Protestas en 23 países. Entre tanto, la Confederación de Sindicatos Europeos convocaba para el miércoles una marcha frente a las instituciones europeas y varias embajadas de los Estados miembros en Bruselas. Este es un líder del Sindicato de Empleados Públicos y dice, continuamos nuestra batalla en demanda de que el gobierno entienda que tiene que estar a favor de los trabajadores y que no admitiremos ningún despido en el sector público. Por el contrario, tienen que demandarle a la Troika que el sector público tiene que ser reforzado. Necesitamos una Unión Europea fuerte, una Troika que debería parar esta lista de empleados públicos que quieren enviar a la calle y dejarlos con una vida arruinada. Tenemos que mantener el estatus que hemos logrado después de mucho tiempo de luchas. Evangelina dice, tengo 2 niños, son mellizos, su situación es trágica. Quiero decirle que esto es para mí y para todo el mundo, todos los empleados públicos. Y ellos saben por qué estamos en las calles, saben qué es lo que estamos gritando. Las medidas que debieran tomar no las toman, y sí toman aquellas que son absolutamente injustas. La movilización ya alcanza todos los sectores de la sociedad civil, pero ayer vimos que también manifestaban los sectores de la sociedad castrense y hablábamos de los sindicatos de oficiales, suboficiales y tropas. Un arquitecto de 61 años de edad, Papabranos. Hay algunas cosas que tenemos que hacer y hay otras cosas que ellos deberían hacer. Y pienso que es justo. En mi opinión, si usted pide algo, usted debería estar apoyado en algo, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es lo que tenemos que hacer y hacernos cargo de las consecuencias. Este empleado público, Nikos, dice, de la manera que están ahora las cosas, 2 años de espera para una solución no es malo. Creo que en realidad aquí hay un poco de chantaje con nuestras necesidades. Y los titulares decían, emergió el humo gris, signo positivo pero no decisivo del pago
de un tremendo paquete de deuda. Obstáculos en el camino hacia el pago de la deuda, decía otro. Y estaban inspirados con los titulares de primera, ¿no? Blackout. La tortura del agua continúa. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar. Y la extensión que Europa le da a Grecia es un regalo que nos costará 32 billones de euros. Billones. Grecia incrementa la tensión en Europa, mientras que hay protestas en 23 países, como les decía, y la Confederación de Sindicatos Europeos convocó este miércoles una marcha frente a todas las instituciones europeas y varias embajadas de Estados miembros para protestar contra la austeridad. Se suman varios sindicatos belgas, con huelgas en el sector ferroviario y del metal. En la sede de la Unión Europea, presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y estaba con el primer ministro Antoni Samaras. Siguen los diálogos. Samaras defiende en Bruselas la causa de Grecia. Saludo para las cámaras. Bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver qué ocurre el 20 de noviembre, pero por el momento parece que hay dos cosas que están claras. La primera es que ya nadie duda que alcanzar por parte de Grecia una deuda vinculada al PIB en el 120% en el 2020 es casi misión imposible. Y en el segundo lugar, no hay consenso por parte de las autoridades monetarias sobre cómo resolver este conflicto. Como quiera que sea, aquí está Jean-Claude Juncker diciendo: el Eurogrupo concluye en que ha revisado los blancos, las metas fiscales que se han requerido para el gobierno de Grecia y con el apoyo de la Troika podría hacer un ajuste o otro ajuste apropiado para mejorar en el futuro el camino fiscal de la consolidación reciente y que haya desarrollo económico. En cuanto a Olli Rehn, que es el comisionado económico y monetario de la Unión Europea, dice: bueno, el balance estructural de Grecia ya ha excedido el 10% de los puntos requeridos para comenzar con el primer programa en mayo del 2010 por el periodo de 2009-2014, toda una jerga tecnocrática, ¿no? Por supuesto no la puede improvisar, la lee y trata de ser convincente. Pero la realidad es que el próximo 20 de noviembre hay que adoptar una solución que se considere y se perciba como definitiva para Grecia. Así lo dijo incluso en paralelo con este caballero Luis de Guindos, ¿no? El ministro de Economía español, al margen de una reunión con sus homólogos de la Unión Europea. Es fundamental para todos, sobre todo para España, destacó, que el país, que tiene ya una exposición importante de 25.000 millones de euros a consecuencia de los dos programas de rescate en los cuales participó. El primero fueron préstamos bilaterales, el segundo fue a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, encuentre un piso y haya una solución. Bueno, Christine Lagarde dijo: todos los caminos en orden de reducir la deuda de Grecia están siendo explorados y continuaremos explorándolos en los siguientes días para encontrar una ruta realmente apropiada para lograr que estamos seguros de que hay sustentabilidad en Grecia y que pueda hacer frente a su deuda. Mientras tanto, el ministro de Finanzas de Francia, Pierre Moscovici, decía: bueno, pienso que hemos hecho un buen progreso hoy y que en el transcurso de esta noche podremos enviar fuertes señales hacia Grecia para decir, por supuesto, que hay un enorme proceso de mejora en la consolidación fiscal, con mucho coraje por parte de Grecia y su pueblo y por parte de su parlamento. Y el gobierno griego en este momento tiene un presupuesto ambicioso y fuertes reformas sobre la mesa, de manera que están en el camino correcto. Bla, bla, bla. Ante otra pregunta dice: sí, estoy satisfecho, sí. Continuaremos el 20 de noviembre formalmente y definitivamente es el 20 de noviembre que vamos a tener que hacer. Esto lo dice Yanis Tsournaras, el ministro de Finanzas de Grecia, que salió como aliviado de haber podido correr la arruga, pero no haber solucionado el problema. En todo caso, sobre Grecia, el Eurogrupo aplazó el desbloqueo de la ayuda por desacuerdo sobre el tratamiento de la deuda.
Christine Lagarde, como acabamos de ver, dijo que se están explorando todas las avenidas para reducir la deuda de Grecia, incluyendo la asunción de pérdida por parte de los demás países de la eurozona en sus préstamos a Atenas. Es decir, se estudia la posibilidad de que Grecia entre en default, como lo habíamos dicho. Y aquí, en Portugal, titular de la central de los trabajadores, Armenio Carlos, decía: país e deixa-nos numa situação ainda mais insustentável do que aquela que já estávamos há um ano e meio atrás. É preciso mudar. Los programas han fallado, hay equivocaciones en esto, estamos en la peor situación y por lo que respecta a la situación actual, la Troika inicia su sexta inspección a Portugal el día de la visita de Merkel, ¿no? El Ejecutivo de Portugal, de signo conservador, prepara un paquetazo fiscal, otro, con el que quiere aumentar la competitividad de las empresas, reducir la burocracia, potenciar la inversión extranjera, aunque para ello va a necesitar precisamente el visto bueno de la Troika, si no, no van a venir. Y aquí Armenio Carlos decía: el programa ha fallado, está equivocado y nos deja en la peor situación, peor que hace un año y medio. Y la señora Merkel, sentada en su silla, da órdenes a los trabajadores. Quisiera recordarle a la señora Merkel que la Unión Europea son grupos de países con historia, con cultura. Y también quisiera recordarles que siempre estamos dispuestos a luchar por nuestra dignidad, por nuestra democracia y por nuestra soberanía fuerte, ¿no? João Proença dice, como representante de la UGT, la gran central obrera: Angela Merkel es el campeón de la austeridad y viene a Portugal a reafirmar que ella continuará como campeón de la austeridad, campeona de la austeridad. El problema es que, ustedes saben, lo que tenemos que encontrar es soluciones, cómo crear trabajos, mejorar las condiciones, mejorar los ingresos y cumplir con los pagos en términos aceptables. Durante las próximas semanas analizarán la ejecución del programa de ajustes y reformas acordado con las autoridades lusas a cambio de un rescate de 78.000 millones de euros concedido en mayo del 2011. Y hay una evaluación trimestral, la sexta desde que se concedió la ayuda financiera, y por eso el papel de la Troika aquí. Nós estamos em luta defesa dos direitos dos trabalhadores, mas também pela defesa. Armenio Carlos, de la Confederación General de Trabajadores de Portugal, dice: la situación es prácticamente del 100% afectados acá. Y tenemos que pensar en nuestros derechos, pero también en el futuro de nuestros hijos, y también estamos luchando por el futuro de este país. Huelga general es la consigna. Y Antonio Pascual, jefe de una brigada de bomberos y sus representantes, dice: los bomberos también están luchando porque sus salarios han sido penalizados meses y meses, y sobre todo después que llegó la Troika. De manera que Antonio Raya, miembro de los sindicatos que están en huelga, dice: hemos esperado que todos los trabajadores adhieran a la huelga y estén al tanto de los problemas que estamos enfrentando, porque lo que están haciendo con este país es terrorismo, terrorismo de Estado. Y espero que estén al tanto del riesgo que estamos asumiendo por el costo social, y si es necesario ir a la huelga, demandaremos nuestros derechos, trataremos de que sea en paz. En suma, los líderes de la izquierda portuguesa se suman a los primeros piquetes de huelga. El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores de Portugal, Armenio Carlos, quien ya mostramos, marcó el inicio del paro con un piquete, como lo acabamos de mostrar, en el cuartel de bomberos. En Lisboa, los vuelos que dejan Portugal, también afectados por una huelga que ha dejado mucha gente en tierra. El pasajero dijo: esto va a comenzar mañana esta huelga, ¿no? ¿No es así? No, no. Bueno, si es así, estará bien. Espero poder embarcarme hoy. No, don't say that. It will be okay. Otro de los que esperan un vuelo dice: bueno, no estamos, Vitali dice, no estamos muy preocupados porque ya hemos pasado por esta situación antes, y por supuesto el vuelo estaba tal vez 2 horas atrasado, pero realmente no nos preocupa si podemos volar. Ahora, es absolutamente imprescindible que podamos volver a casa. Gisela Fernández, una empleada de Madeira, dice:
Solo he aprendido acerca de la huelga, me he dado cuenta de esto ayer. Compré mi ticket y pienso que hice bien, porque los trabajadores deben unirse y luchar. Espero poder volar, ¿no? Así las cosas, ya se notaba la influencia. Portugal prevé una fuerte adhesión a la huelga en los transportes y ya los aeropuertos eran un síntoma, ¿no? Rui Ribeiro, un trabajador del área técnica del Consejo de la Ciudad de Lisboa, decía: estas medidas que están siendo aplicadas cuando hay recesión no permiten a un país que se desarrolle. No nos podemos mover hacia adelante. Hay cortes y más cortes y siempre hay que pagar, y los que pagamos siempre somos los mismos. Nosotros no hemos creado esta crisis. Los trabajadores no crearon esta crisis, por el contrario, nosotros trabajamos y somos siempre los que resultamos penalizados. Quando há recessão na economia, país não pode desenvolver, país não pode andar para a frente quando há cortes e quem paga é sempre os mesmos. Nós não provocamos esta crise, nós os trabalhadores não provocamos esta crise. Nós, pelo contrário, trabalhamos, sempre trabalhamos y continuamos a ser los penalizados. El secretario de Estado de Transportes, Sergio Monteiro, el único miembro del gobierno que se refirió a la huelga, reconoció hoy el derecho de quienes opten por seguir la huelga, pero expresó su esperanza de que afecte lo menos posible a quienes deseen acudir al trabajo. La lucha continúa. ¿Cómo están los vientos en Madrid? Suspenden en España por 2 años los desalojos extremos. Claro, necesitaban que alguna gente se suicidara para entender esto. No porque no lo hubieran entendido, sino porque les importaba un bledo mientras pudieran controlarlos, pero al ver las consecuencias sociales cambiaron. Y el alquiler social. Entonces no vamos a salir del banco hasta que la directora me dé una respuesta, porque dice que ella no puede hacer nada y eso no es cierto. ¿Cuándo empezó el problema? En 2008. Era Belén Borrego, quien está también con la espada de Damocles, ¿no? Paren los desalojos. Y hay una asociación que trata de que esto sea escuchado como un reclamo justo. Belén Borrego, la mujer que estaba preparada para desalojar nuestras casas, nuestros hogares. No era nuestro deseo estar en esta situación. Ha habido muchos factores, divorcio, mala situación económica, muchas cosas. Y seguiremos combatiendo. Si ellos suspenden por 2 años los desalojos, seguiremos combatiendo igual por estos 2 años. Solo hemos logrado una pequeña meta. No hemos logrado todo lo que necesitábamos lograr. Ocultando. ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y esta reacción del gobierno fue después del suicidio de una mujer que se resistió a perder su casa, como ya lo mostramos aquí en su momento. Pero fue el disparador de la conciencia en España, de que se agotó la paciencia de la sociedad. La banca, amenazada por un absoluto descrédito, anunció que suspenderá durante 2 años los desalojos en casos extremos de viviendas particulares. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Qué te dije? Cuando Amaya Egaña se arrojó al vacío cuando advirtió que se acercaba la partida de oficiales de policía y justicia que iban a embargar su apartamento en la localidad vasca de Baracaldo, fue en realidad quien disparó esto. A la mañana siguiente del primer caso de suicidio, otro hombre intentó quitarse la vida en Burjasot, Valencia, aunque fue inmediatamente internado días después y logró quedar fuera de peligro de muerte. La muerte de Egaña incrementó la presión social sobre las autoridades nacionales, la clase política y el sector bancario, y las consecuencias son estas. Porque nosotros hayamos querido, sino por las situaciones económicas, porque ha habido separaciones de parejas, por muchas circunstancias. Entonces yo voy a seguir luchando. O sea, si he hecho esto durante 1 mes, si son 2 años lo que me dan, van a ser 2 años luchando. O sea, no es que ya dije, no, ya es que lo conseguí, no. Es que no lo he conseguido una pequeña parte solamente. Es que son muchas cosas, ¿me entiendes? Ahí está la orden de desalojo, instrucciones del banco, pero ahora hay suspensión del lanzamiento, como le llaman, ¿no? Lanzamiento a la calle, desde luego. Y aquí
hay una historia que se repite. Ahora las juventudes socialistas animan a los jóvenes a sumarse a la huelga general porque el gobierno los condena a la exclusión social. Y esta es la lista de todos los candidatos que se han agrupado para luchar por el derecho a mantener su piso, su techo. Han criticado que la medida estrella del Partido Popular para generar empleo ha sido una reforma laboral que ha abaratado el despido, aumentaron las tasas de paro y desempleos. La verdad es que no veo mucha perspectiva en encontrar trabajo porque al principio cuando empiezas a buscar pues estás un poco más esperanzado, pero una vez llevas, no sé, 100, 200 currículums y no te contesta nadie, pues pierdes mucho la esperanza, la verdad. Ella es Patricia Rey, tiene su diploma bajo el brazo, como decíamos, y está en la franja de edades en la que mínimo 50-60% están sin trabajo y no tienen esperanza de conseguir otro. Le importan los certificados, todo lo que se ha estudiado. La realidad es el mercado de trabajo restringido y un nivel de posibilidades. Máster en periodismo audiovisual. ¿Qué tal la colega? La historia de este país y la que más se va a echar a perder. Porque o vamos a terminar trabajando de otra cosa que no es lo nuestro, en trabajos poco cualificados, o vamos a irnos fuera, como se está yendo tanta gente. No se puede en lugar ponerlo en duda que es telegénica y si su especialidad es lo audiovisual, debe haber algún genio que la descubra. Pero este gobierno no creo que esté haciendo por solucionar el tema del paro, y mucho menos del paro juvenil. Las únicas medidas que se están tomando lo único que hacen es ayudar a que el empresario pueda despedir más fácilmente y más barato. Lo tienen claro, ¿eh? Mientras tanto, el paro juvenil es del 52,34%. Y dicen que el gobierno central debería haber puesto en marcha un plan específico de empleo juvenil para solucionar la dramática situación de muchos jóvenes que no encuentran un empleo a pesar de ser la generación mejor formada de la historia de España. Las juventudes socialistas han expresado su apoyo a los motivos de la huelga general y ha pedido a los jóvenes que se sumen a ella para defender sus derechos, porque las medidas del gobierno de Mariano Rajoy solo los está condenando a la emigración o a la exclusión social. En Roma llega el primer ministro británico David Cameron para reunirse con su contraparte Mario Monti, y sobre este particular, Monti y Cameron quieren unos presupuestos de la Unión Europea que estén orientados al crecimiento. Presta di mano, presidente. El primer ministro italiano Mario Monti y su homólogo británico David Cameron expresaron hoy su acuerdo en que los presupuestos de la Unión Europea para los próximos años vayan realmente orientados al crecimiento y al desarrollo de la competitividad, la vieja jerga neoliberal. En una rueda de prensa, al término del encuentro que ambos mantuvieron en la capital italiana, Monti reconoció que Italia y el Reino Unido no coinciden exactamente ni perfectamente en todos los puntos sobre las negociaciones de los presupuestos de la Unión Europea. Pero sí existen algunos asuntos en que los dos países están de acuerdo en ver como prioritarios. Sobre los presupuestos de la Unión Europea no coincidimos en todos los puntos perfectamente, pero sobre esto compartimos puntos básicos, como que tienen que estar orientados al crecimiento y al desarrollo de la competitividad de la economía europea. Mientras tanto, estamos completamente hartos de la situación de Abu Qatada, decía ante una pregunta concreta de David Cameron. Queremos que este hombre, que está todavía ahí por la suya, se largue de nuestro país. Y en todo caso, estaban más preocupados por la situación económica que por los detalles que aparecían en las preguntas, ¿no? Queremos mantener relación con la eurozona de tipo constructivo, dijo Cameron. Estamos a favor de que la eurozona lleve a cabo cambios en el ámbito de la Unión Europea.
Pero lo que queremos es que se creen las justas relaciones en estos mecanismos, ya sean en el ámbito de quienes son miembros de la Unión Europea y de la Eurozona, como de los que son miembros de la Unión Europea, pero no de la Eurozona. En todo caso, dijo, no podemos permitirnos más que aumente el presupuesto a nivel de la Unión Europea. Es un gasto que tiene que ser usado de modo más eficaz y eficiente y que sirva para dar mayor prosperidad a los contribuyentes. Por su parte, el primer ministro italiano indicó que él y su gobierno están actualmente menos convencidos que el Reino Unido sobre la necesidad de una consistente reducción en el futuro presupuesto europeo, que tanto Londres como Berlín estiman que debería ser de 100.000 millones de euros, menor que en el periodo 2014-2020. Nuestros países han hecho sacrificios en el recorte del gasto y la Unión Europea tiene que hacer los suyos. No podemos permitirnos más que aumente el presupuesto a nivel de la Unión Europea. Es un gasto que tiene que ser usado de modo más eficaz y más eficiente y que debe servir para dar mayor prosperidad a los contribuyentes, dijo Monti. Así las cosas, continúan los gestos para las cámaras, las reuniones bilaterales, vamos por aquí, vamos por allá, la iniciativa ante las cámaras, pero en todo caso la realidad es que hay demasiadas reuniones, demasiadas bilaterales y ninguna solución concreta. Eso es lo que se puede apreciar y han viajado como nunca los jefes de gobierno y han estado más en contacto personal que de costumbre, pero la situación está muy lejos de ser optimista. Veamos cómo cerraron los mercados hoy. El precio del crudo venezolano estable a $96.38. El precio del barril de la OPEP sube, cosa que nos parece interesante, $106.59. Baja levemente el Brent del Mar del Norte, que cierra a $107.85. El West Texas, que es un marcador que nos interesa, baja algo, $85.73. El precio del oro también baja, 1.722,70 centavos la onza Troy. El cobre sube y cierra a $7.680 la tonelada. Y el precio del café baja levemente y cierra a $146,22 el quintal. Mientras que el precio del euro se tonifica un poquito respecto a la víspera y cierra a 1,27 respecto a la divisa estadounidense. Es la hora de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. En exclusiva, disfruta de la entrevista especial con el presidente de Haití, Michel Martelly, quien nos hablará del proceso de reconstrucción de su nación, este miércoles, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy vamos a mostrarles, en medio de lo que representa 193 naciones del mundo, las Naciones Unidas, una interesante respuesta multitudinaria. Es decir, 193 países están representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estados Unidos se vio enfrentado a una demanda abrumadora a escala planetaria, reclamando que levante su bloqueo ilegal, inhumano, contra la hermana República de Cuba. Normalmente hay votos que son automáticos, ¿no? Israel siempre vota con Estados Unidos, sea lo que sea, y así lo hizo. Y luego estaban Marshall, Micronesia, Palau, microestados del Lejano Oriente. Bueno, esta vez ni eso funcionó. La contundencia de la opinión pública mundial fue brutal contra la actitud de Estados Unidos. Entonces, en las Naciones Unidas se votó en la Asamblea General. Estados Unidos dijo no a la petición de levantarle el bloqueo que ya lleva 60 años y que ha causado daños inconmensurables a la hermana República de Cuba. ¿Quién acompañó a Estados Unidos en su solitaria posición?
Bueno, ¿quién no? Israel. Ellos cocinan así sus intereses, yo te ayudo en esta, tú me ayudas en la otra. ¿Quién quedó acompañándolos? Palau. Esta islita, producto de experiencias volcánicas, y que el signo de la base aérea, tiene 20.000 habitantes, ¿no? El signo de la base aérea tapa su tamaño a la escala de este mapamundi. Marshall y las Micronesias, que normalmente los acompañan en esa actitud solitaria y absolutamente decadente, esta vez ni siquiera los acompañaron, se abstuvieron. Pero dejemos que sean los protagonistas los que hoy dieron la batalla ante la opinión pública mundial. Estados Unidos, Israel y Palau se quedaron solos frente al mundo, diciendo que sí, que hay que seguir bloqueando a la hermana República de Cuba. Los acontecimientos en pleno desarrollo, y van a notar algo significativo. Las imágenes son, como de costumbre, claras y perfectas, pero cuando llega la imagen del representante de Cuba aparece una extraña sombra aquí a la derecha, pero la dejamos como la recibimos. Those against, and se está votando, ahí está el voto de Estados Unidos en contra de la resolución de levantar el bloqueo que ya lleva 6 décadas contra Cuba. Todo el mundo a favor de levantar el bloqueo, todo el mundo a favor, todo el mundo a favor, todo el mundo a favor, cada uno de los países, son 193 países. Y por allá hay una variante. La resolución, Israel apoya a Estados Unidos. Sola ante 193 países, pero acompañada de Estados Unidos y de Palau, esa islita en la que lo importante es una base aérea que tenía Estados Unidos en esa zona estratégica. Esto debería ser algo capaz de llamar a la reflexión al más tosudo, ¿no? Pero en fin, ¿qué le importa a la opinión pública mundial? Mucho, pero a los que se ríen de ella y no la respetan para nada, sino cuando les conviene, fueron de los 193 países, 3 en contra de la resolución de levantarle el bloqueo y 188 a favor de levantar el bloqueo. ¿Entenderán eso los gobiernos de Estados Unidos, de Israel? De Palau no cuenta, fue colonia de Estados Unidos hasta hace poco, pero es un país independiente. Ahora vean esto, ¿no? Esta sombra que ven aquí, inexplicable en la transmisión, corresponde al representante y jefe de misión, en este caso, de la hermana República de Cuba, en su exposición. ¿Por qué ocurrió esto? Es algo que escapa a nuestro entender, pero así lo recibimos y así se lo vamos a mostrar, porque si no lo ven aquí, no sé dónde lo van a ver. Y esto representa, desde luego, una brutal demostración de cómo se manejan las cosas en el aspecto mediático. Estamos aquí porque el pueblo cubano ha defendido su derecho a la autodeterminación y la independencia con su propia sangre en Playa Girón y ante la amenaza de un holocausto nuclear en la crisis de octubre o crisis de los misiles. Nadie cree que el gobierno de los Estados Unidos le interesa la libertad del pueblo cubano, después que la mancilló durante medio siglo y respaldó sangrientas dictaduras en Cuba y en toda la región. Lo que quiere en Cuba es un gobierno dócil a sus intereses y eso no lo va a tener. El pueblo cubano conquistó por sí solo su libertad y ejerce resueltamente su autodeterminación. Lo demostró en la discusión popular de la política económica y social y en las elecciones en curso. Nomina a sus candidatos, los vota masivamente y los revoca cuando considera. No hay en Cuba intereses especiales, ni corrupción, ni politiquería, ni 3.000 millones de dólares en una campaña presidencial y senatorial, ni Cuba es una plutocracia donde el 1% impone sus intereses. Haríase bien en escuchar al pueblo estadounidense y respetar su derecho a decidir.
escuchar al pueblo, que es el 90% de los ciudadanos, y no el puñado de ricos que se beneficia de este sistema. Escuchen a los que quieren ocupar Wall Street en vez de salvar a los banqueros que reciben bonos escandalosos. Dejen de reprimir brutalmente las manifestaciones de los Ocupa Wall Street y cesen los arrestos masivos de manifestantes pacíficos. Paren el acoso a los inmigrantes y a las minorías. Repito que el bloqueo es un acto de genocidio. Noto que el señor Goddard esta vez no lo rechazó. Hay que ser cínicos para hablar de derechos humanos, de libertad, de prosperidad y bienestar del pueblo cubano, después de escuchar los ejemplos que mencioné sobre el daño del bloqueo a la niñez de mi país. Dejen de gastar el dinero de los trabajadores honrados que pagan impuestos para pagar a mercenarios y agentes. Eliminen el presupuesto público cuatrienal de más de 196 millones de dólares para fabricar supuestos disidentes. El señor Goddard, que fue por años jefe de la oficina del coordinador de asuntos cubanos en Miami, sabe bien de lo que hablamos. El gobierno norteamericano no tiene ninguna autoridad moral para hablar de derechos humanos. Además de un deplorable récord histórico de agresiones militares y golpes de Estado, ha causado decenas de miles de desaparecidos, asesinados y torturados. Es responsable de decenas o cientos de ejecuciones extrajudiciales, de actos de tortura, secuestros de personas, vuelos secretos, cárceles secretas y del campo de concentración en Guantánamo. Si creen que necesitamos el bloqueo como pretexto, quiten el pretexto, prueben. Si el gobierno norteamericano quiere propiciar compras agrícolas cubanas, eliminen las restricciones a las ventas discriminatorias, permitan créditos privados, acepten las normas del comercio internacional, autoricen el uso de barcos de otros países y no los penalicen durante 6 meses. Permitan exportaciones cubanas en contrapartida a las compras de alimentos, que han disminuido drásticamente debido a esas condiciones que el gobierno norteamericano impone a los productores y que han llevado a nuestros importadores a buscar mejores mercados. ¿Quieren abogar por libre flujo de información? Levanten el bloqueo en el sector de las telecomunicaciones. Permitan la conexión cubana a los cables submarinos para acceder a Internet. Eliminen las transmisiones ilegales y subversivas de radio y televisión. Autoricen la adquisición de software norteamericano y la formación de especialistas. Eliminen las restricciones informáticas y permitan el uso de los servicios que brindan sus soportes tecnológicos y que se prohíben a Cuba. ¿Desean más intercambios y contacto pueblo a pueblo? Respeten el derecho constitucional y la libertad de sus ciudadanos de viajar a Cuba como viajan a cualquier otro país, incluso en tiempo de guerra. Dejen de restringir el otorgamiento de licencias. Acepten que pasear, escuchar música y bailar música cubana no es un crimen y puede ser parte de los programas de las agencias de viajes. ¿Desean mejor educación a los jóvenes? Autoricen programas de cooperación e intercambio entre universidades que incluyan becas en todos los dominios de la ciencia y la tecnología. Cesen el uso subversivo e ilegal de los cursos que imparte la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Dejen de obstaculizar la cooperación médica internacional. El delegado de los Estados Unidos miente
cuando afirma que su país es uno de los principales donantes de ayuda humanitaria a Cuba. Usa datos falsos que incluyen los millones de dólares que la USAID usa para subvertir el orden constitucional en mi país, los montos por licencias comerciales que no se materializan y las pequeñas pero sentidas y generosas donaciones que las organizaciones no gubernamentales, en desafío a la política de su gobierno y sobrepasando enormes obstáculos, hacen llegar a Cuba. Los emigrados cubanos, como otros, ahorran sus remesas con duro trabajo. No son estas ayuda humanitaria del gobierno norteamericano. El señor Alan Gross fue sancionado en debido proceso por realizar operaciones encubiertas, pagado por el gobierno de los Estados Unidos con el empleo de tecnología no comercial contra el orden constitucional cubano. Son actos previstos y sancionados también por las leyes norteamericanas. Miente el señor Goddard cuando dice que ayudaba a la comunidad judía a conectarse a Internet. El gobierno norteamericano es responsable de la situación del señor Gross y podría empezar por sentarse a hablar con seriedad con el gobierno cubano sobre su caso. El presidente Obama tiene la oportunidad de hacer la diferencia y pasar a la historia modificando una política enferma que no ha funcionado durante 50 años y provoca daños humanitarios y violaciones de derechos humanos. Ojalá entonces pueda venir alguna vez el señor Goddard a esta asamblea para decir que algo ha cambiado. Muchas gracias. Así lo decía el ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y representaría a la contraparte de Estados Unidos, Ronald Goddard. Señor presidente, los Estados Unidos de Norteamérica apoya fuertemente el deseo del pueblo de Cuba de determinar libremente su futuro. Sin embargo, es el gobierno de Cuba quien continuamente desestima esas aspiraciones. Como otros miembros de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, está determinado a establecer relaciones económicas con otros países de acuerdo con sus intereses y principios. Nuestras sanciones contra Cuba es una de las herramientas para asegurar el respeto de los derechos humanos y la libertad, con lo cual el sistema de Naciones Unidas está comprometido. Es por eso que presentamos la oposición a esta resolución. Señor presidente, una de las prioridades del gobierno del presidente Obama es darle el poder al pueblo de Cuba de determinar su propio futuro. La herramienta más importante, más efectiva que tenemos para realizarlo es construir conexiones entre los pueblos cubanos y norteamericanos. Estas conexiones le dan al pueblo de Cuba las herramientas que necesitan para continuar hacia adelante en contra del gobierno. Los Estados Unidos ha estado fomentando a través de sus embajadores estos ideales. Existen miles de cubanos americanos que han sido Adicionalmente, le hemos brindado la oportunidad al pueblo cubano de manifestarse en este sentido. Las agencias de viaje y las agencias de pueblo a pueblo le han permitido al pueblo cubano tener distintas oportunidades de empleo y de la propiedad pública. En contraste, las resoluciones de Cuba parece identificar otras salidas a los problemas económicos de la isla. En principio, las medidas que el gobierno cubano ha seguido durante los últimos 50 años han sido determinantes. Nosotros aceptamos
los progresos que Cuba ha tenido, pero a pesar de esto, Cuba sigue siendo uno de los sistemas más restringidos o restrictos del mundo. Con respecto a las políticas de los Estados Unidos de Norteamérica, no esperamos que el gobierno de Cuba abra este monopolio económico y que respete la propiedad privada, que permita el acceso federal a Internet y que se diseñe políticas macroeconómicas que asegure el desarrollo económico de Cuba y de sus vecinos, de sus países vecinos en Latinoamérica. Señor presidente, quisiera dejar claro que los Estados Unidos de Norteamérica es un amigo incondicional del pueblo cubano. En el año 2011, el pueblo cubano recibió alrededor de $2.000 millones a través de ciertos programas que fueron posibles gracias al gobierno del presidente Obama. En el año 2011, las compañías estadounidenses exportaron millones de dólares en medicina, en productos agrícolas y en productos de ayuda humanitaria hacia Cuba. A pesar de que el gobierno de Cuba no lo acepta, los Estados Unidos es uno de los principales aliados comerciales de Cuba. Adicionalmente, el gobierno el año pasado aprobó más de $1.000 millones en ayuda humanitaria, como por ejemplo comida, agua y otras ayudas prioritarias. Esta ayuda hacia el pueblo cubano, nos sentimos orgullosos de ser uno de los principales en suministrar ayuda humanitaria. También hemos visto cómo el huracán Sandy los ha afectado recientemente. Deseamos extender nuestras condolencias a ese pueblo y a otros dentro de la región. Estamos comprometidos a desarrollar políticas que ayuden al bienestar del pueblo cubano. También deseamos la liberación de este ciudadano norteamericano de 63 años que se encuentra en prisión por promover el acceso a Internet a comunidades judías dentro de Cuba. Nosotros solicitamos su liberación. Los Estados Unidos de Norteamérica continúan realizando un llamado al gobierno cubano para que le permita al pueblo cubano a involucrarse en las libertades internacionales a las cuales esta organización se encuentra comprometida. No se puede ignorar la frecuencia con la cual el gobierno de Cuba ignora ciertas medidas promovidas por esta organización, como por ejemplo la libertad de prensa. Se han realizado también miles de detenciones durante todo el año de 2011. Señor presidente, esta resolución únicamente sirve como distracción del problema principal del pueblo cubano. Y por eso mi obligación es oponerme. Hacemos un llamado a esta organización a que le permita al pueblo cubano a ser autodeterminantes de su propio futuro, ya que este fue uno de los propósitos por los cuales las Naciones Unidas fueron creados. Muchas gracias, señor presidente. Absolutamente nadie aplaudió al representante estadounidense, en contraste con la ovación que recibió el canciller cubano. Resultado, como queda dicho, 188 naciones dijeron: paren esa medida de bloqueo. Julio Escalona, representante de Venezuela ante las Naciones Unidas. Un hombre de muchas luchas, y aquí tiene otra en el plano internacional. Muchísimas gracias, señor presidente. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con la declaración formulada por Argelia en nombre del G77 y China
y con la declaración formulada por Irán en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Queremos expresar también nuestro saludo fraterno y solidario al canciller de la hermana República de Cuba, distinguido Bruno Rodríguez Parrilla. El pasado 25 de octubre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 20ª vez una resolución en contra del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. La votación fue histórica. 186 países manifestaron su apoyo a su heroico pueblo. Solo 2 países se opusieron al clamoroso sentimiento mundial. Venezuela ha respaldado en forma decidida las 20 resoluciones que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado por abrumadora mayoría y denunciado el brutal e ilegal bloqueo contra el pueblo cubano. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela reitera su llamado al gobierno de los Estados Unidos de América para que cumpla con lo dispuesto en las 20 resoluciones aprobadas por la Asamblea General y ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene ilegalmente contra Cuba. Señor presidente, Venezuela votará firmemente a favor de la resolución que plantea la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Muchas gracias. Como dijimos al proceder a la votación, 188 naciones, incluyendo a varios de los aliados más cercanos de Washington, respaldaron la resolución vinculante contra el embargo. Y en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Valero, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, explicaba otro logro diplomático de altos quilates, el gigantesco apoyo recibido por nuestro país para ingresar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2013-2015. Amigas y amigos, Venezuela obtuvo en esa elección 154 votos, superando ampliamente la mayoría de 97 votos requeridos para ser electo. Apoyo que constituye el reconocimiento de más del 81% de los Estados miembros de las Naciones Unidas a los logros alcanzados por nuestro país en materia de derechos humanos. Amigas y amigos, el Estado venezolano se ha comprometido a fortalecer el Consejo de Derechos Humanos, particularmente sus procedimientos y mecanismos para la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Venezuela está lista para compartir y cooperar con la comunidad internacional sus exitosas experiencias en el logro de los derechos humanos para el buen vivir. Es preciso recordar que en el mes de octubre del año pasado, Venezuela presentó de manera exitosa, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, su examen periódico universal. Ese mecanismo es una valiosa herramienta que utiliza las Naciones Unidas para hacer un escrutinio imparcial, objetivo y sin selectividad de la situación de los derechos humanos en cualquier país del mundo. Los logros de Venezuela, amigos y amigos, fueron reconocidos. La mayoría abrumadora de los países
reconocieron los éxitos de Venezuela en materia de derechos humanos. Nos congratula también que Argentina y Brasil, miembros de UNASUR, Mercosur y la CELAC, también hayan sido electos para integrar el Consejo de Derechos Humanos. Desde este Consejo, nuestro país mantendrá su firme rechazo ante la indeseable práctica de condenar individual o selectivamente a países en desarrollo, recurriendo al pretexto de la defensa de los derechos humanos. Esta es una práctica ilegítima, utilizada para promover intereses políticos neocoloniales e imperialistas y para avanzar deleznables intereses en el juego estratégico por el dominio del mundo. Amigas y amigos, Venezuela está comprometida en profundizar la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y con los comités que examinan los informes de las distintas convenciones ratificadas por Venezuela. Aspira a que este sistema se consolide como un amplio y ámbito apropiado para impulsar una verdadera promoción y protección de los derechos humanos sin tutelajes injerencistas y con pleno respeto a la soberanía, las instituciones democráticas y los sistemas jurídicos de los Estados. Muchas gracias, amigas y amigos. Así se culminaba una estupenda jornada, ¿no?, en la que compartimos satisfacciones y reconocimientos a escala planetaria, porque en la moción de levantar el bloqueo a la hermana República de Cuba, 188 países le dijeron a Estados Unidos, levante el bloqueo. Solamente le acompañaron Israel, como de costumbre, y Palau, este pequeño atolón y algo más, una islita de origen volcánico, que lo que importa es la base estratégica. El signo de aeropuerto es mayor que su territorialidad, eso no le quita valor en la ONU. Pero ni siquiera las Marshall y las Micronesia, que también acompañaban en esa votación a Estados Unidos, lo apoyaron. Y por lo que respecta al ingreso de Venezuela, recibió 152 votos, que era bastante más de los necesarios, que eran 97 para ingresar, tener este alto honor. De manera que nuestra querida, contaminada y única nave espacial, que habla a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha expresado de manera contundente. Como decía un viejo amigo rabino, hablando del Deuteronomio, decía, cuando 2 o 3 personas te dicen que estás borracho, lo mejor que puedes hacer es acostarte. Bueno, aquí parece que 188 países dijeron algo por un lado, 157 por otro, pero estos son acontecimientos en pleno desarrollo, no son los únicos, y tendremos muchos mejores. Esperamos estar aquí mañana, Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estemos aquí para eso, para contarles la historia en pleno desarrollo. A nombre del equipo Dossier, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Telesur le brinda la más completa cobertura del proceso de paz en Colombia. Nuestros corresponsales, Adriana Sibori, Vladimir Carrillo, Fabiola López, Milton Henao y Angie Camacho, le mantendrán informado de todo lo que ocurre en torno a la mesa de negociación, que busca poner fin al conflicto armado más antiguo de la región, que durante más de 50 años ha dejado un saldo innumerable de víctimas a la nación. Y ellos saben por qué estamos en las calles, saben qué es lo que estamos gritando. Las medidas que debieran tomar no las toman, y sí toman aquellas que son absolutamente injustas.
αλλάξουμε τον δρόμο. La movilización ya alcanza todos los sectores de la sociedad civil. Pero ayer vimos que también manifestaban los sectores de la sociedad castrense. Y hablábamos de los sindicatos de oficiales, suboficiales y tropas. Un arquitecto de 61 años de edad, Papabranos. Hay algunas cosas que tenemos que hacer y hay otras cosas que ellos deberían hacer. Y pienso que es justo. En mi opinión, si usted pide algo, usted debería estar apoyado en algo, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es lo que tenemos que hacer y hacernos cargo de las consecuencias. Este empleado público, Nikos, dice, de la manera que están ahora las cosas, 2 años de espera para una solución no es malo. Creo que en realidad aquí hay un poco de chantaje con nuestras necesidades. Y los titulares decían, emergió el humo gris, signo positivo pero no decisivo del pago de un tremendo paquete de deuda. Obstáculos en el camino hacia el pago de la deuda, decía otro. Y estaban inspirados con los titulares de primera, ¿no? Blackout. La tortura del agua continúa. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar. Y la extensión que Europa le da a Grecia es un regalo que nos costará 32 billones de euros. Billones. Grecia incrementa la tensión en Europa, mientras que hay protestas en 23 países, como les decía, y la Confederación de Sindicatos Europeos convocó este miércoles una marcha frente a todas las instituciones europeas y varias embajadas de Estados miembros para protestar contra la austeridad. Se suman varios sindicatos belgas, con huelgas en el sector ferroviario y del metal. En la sede de la Unión Europea, la Comisión, presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y estaba con el primer ministro Antoni Samaras, siguen los diálogos. Samaras defiende en Bruselas la causa de Grecia. Saludo para las cámaras. Bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver qué ocurre el 20 de noviembre, pero por el momento parece que hay 2 cosas que están claras. La primera es que ya nadie duda que alcanzar por parte de Grecia una deuda vinculada al PIB en el 120% en el 2020 es casi misión imposible. Y en el segundo lugar, no hay consenso por parte de las autoridades monetarias sobre cómo resolver este conflicto. Como quiera que sea, aquí está Jean-Claude Juncker diciendo, el Eurogrupo concluye en que ha revisado los blancos, las metas fiscales que se han requerido para el gobierno de Grecia y con el apoyo de la Troika podría hacer un ajuste o otro ajuste apropiado para mejorar en el futuro el camino fiscal de la consolidación reciente y que haya desarrollo económico. En esta parte es mostrarle los acontecimientos en pleno desarrollo, así que vamos a ellos. Y naturalmente, aunque parezca que es reiterativo, les aseguro que en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, las cosas se están poniendo interesantes. Hermoso sol en Grecia, hermosa jornada desde el punto de vista meteorológico, horrible desde el punto de vista político-económico. Grecia se da el lujo de advertirle a Europa en medio de las protestas. Mientras tanto llegaba la 6ª inspección de la Troika a Portugal, y ni qué decirles cómo están las cosas en España. Protestas en 23 países. Entre tanto, la Confederación de Sindicatos Europeos convocaba para el miércoles una marcha frente a las instituciones europeas y varias embajadas de los Estados miembros en Bruselas. Este es un líder del Sindicato de Empleados Públicos y dice, continuamos nuestra batalla en demanda de que el gobierno entienda que tiene que estar a favor de los trabajadores y que no admitiremos ningún despido en el sector público. Por el contrario, tienen que demandarle a la Troika que el sector público tiene que ser reforzado.
Necesitamos una Unión Europea fuerte, una troika que debería parar esta lista de empleados públicos que quieren enviar a la calle y dejarlos con una vida arruinada. Tenemos que mantener el estatus que hemos logrado después de mucho tiempo de luchas. Evangelina dice, tengo 2 niños, son mellizos, su situación es trágica. Quiero decirle que esto es para mí y para todo el mundo, todos los empleados públicos. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que parecen el cuento de nunca acabar, pero siempre los tecnócratas neoliberales y los políticos que se prestan a ellos y le hacen el campo orégano, encuentran la manera de darle otra vuelta al torniquete con el cual pretenden que las masas de trabajadores y aún la pequeña burguesía sobreviva con cada nuevo capítulo del paquetazo neoliberal, pero no se sabe hasta cuándo. La realidad continúa siendo pautada por la situación de Grecia, que ahora está en una situación en la que los políticos se juegan todo y les dicen a las autoridades internacionales, bueno, tampoco abusen mucho, ¿no? Porque si no podemos entrar en default. ¿Cuánto hace que venimos hablando del default de Grecia, no? ¿Cuántos meses fue que dijimos, si se va esta cuenta del Rosario, se van las otras? Y por supuesto, en España, ni que hablar, como en Portugal, las cosas están de mírame y no me toques. Pero en fin, más interesante hoy que lo que podamos decir que es llover sobre mojado. En cuanto a Olli Rehn, que es el comisionado económico y monetario de la Unión Europea, dice, bueno, el balance estructural de Grecia ya ha excedido el 10% de los puntos requeridos para comenzar con el primer programa en mayo del 2010 por el periodo de 2009-2014, toda una jerga tecnocrática, ¿no? Por supuesto no la puede improvisar, la lee y trata de ser convincente. Pero la realidad es que el próximo 20 de noviembre hay que adoptar una solución que se considere y se perciba como definitiva para Grecia. Así lo dijo incluso en paralelo con este caballero Luis de Guindos, ¿no? El ministro de Economía español, al margen de una reunión con sus homólogos de la Unión Europea. Es fundamental para todos, sobre todo para España, destacó, que el país, que tiene ya una exposición importante de 25.000 millones de euros a consecuencia de los 2 programas de rescate en los cuales participó, el primero fueron préstamos bilaterales, el segundo fue a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, encuentre un piso y haya una solución. Bueno, Christine Lagarde dijo, todos los caminos en orden de reducir la deuda de Grecia están siendo explorados y continuaremos explorándolo en los siguientes días para encontrar una ruta realmente apropiada para lograr que estamos seguros de que hay sustentabilidad en Grecia y que pueda hacer frente a su deuda. Mientras tanto, el ministro de Finanzas de Francia, Pierre Moscovici, decía, bueno, pienso que hemos hecho un buen progreso hoy y que en el transcurso de esta noche podremos enviar fuertes señales hacia Grecia para decir, por supuesto, que hay un enorme proceso de mejora en la consolidación fiscal, con mucho coraje por parte de Grecia y su pueblo y por parte de su parlamento,